Complacido estar con ustedes en esta emisión de Perfil en la televisora regional de Portuguesa, como siempre los domingos 11 de la mañana, llevándoles contenidos que expresan los protagonistas de los acontecimientos más importantes en Venezuela, en Portuguesa, en Guanare, y nosotros contribuyendo con formación de opinión pública en el marco de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Hoy tenemos una grata visita que por lo demás nos complace porque hacen un esfuerzo por visitar los rincones y vericuetos del país, y que en este caso Guanare privilegiada por la visita que hace Andrés Velázquez, dirigente político, fue gobernador del estado Bolívar, candidato presidencial, y quien en este momento está abordando la posibilidad de ser nuevamente candidato, o por lo menos precandidato, de acuerdo a la intencionalidad mostrada por algunos de los dirigentes que pertenecen a su torna política. Eso lo vamos a tocar. Pero nos llama la atención que en el marco de una expectativa nacional, de una posibilidad de un candidato unitario, por no denominar único, de la oposición, pero que aglutine a más del 70% de la población que no quiere que Nicolás Maduro siga siendo presidente de la República, pero que una gran parte de ese porcentaje dice que no cree tampoco en la oposición, salvo que realicen unas elecciones primarias y escojan un candidato presidencial. Nos llama la atención las declaraciones que emite para el momento de esta declaración la señora María Corina Machado. Ella dice que está dispuesta a participar en las primarias presidenciales, pero que ya lo va a hacer para desplazar al G4. ¿Y hasta cuándo los dirigentes políticos de la llamada oposición se atribuyen un liderazgo que no tienen? ¿Qué nos dice al respecto Andrés Velázquez? Complacido que nos acompañe. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y por supuesto a toda la audiencia por su acompañamiento también. Está interesante, que espero sea interesante y, para toda la gente de aquí del Estado portugués. Bueno, yo voy a compartir con María Corina Machado que los partidos hoy día en Venezuela no representan a la mayoría del pueblo, de los ciudadanos. Y agrego algo más: la dirigencia política goza de muy poca credibilidad también de parte del pueblo. La gente no tiene confianza. Las razones de eso son diversas. Podríamos pasar un buen rato analizándolo, pero en todo caso yo nombraría una: el tiempo que ha pasado en esta lucha, el esfuerzo que ha hecho el pueblo, el sacrificio que ha hecho el pueblo también en la lucha, y no se han logrado los objetivos. Y atribuyo el no haber logrado esos objetivos también a lo errático que ha sido la acción política de la oposición. Por eso es que creo que frente a esta nueva oportunidad que se presenta, en la cual podamos promover y generar el cambio político en Venezuela, que es necesario para estas elecciones presidenciales que vienen, creo que esa oportunidad no se puede perder. Yo diría que es una oportunidad de oro, y en consecuencia tenemos que trabajar de acuerdo a mi criterio bajo una premisa que es elemental para enfrentar al actual régimen, que es la unidad. Dispersos no lo vamos a lograr. Con 10 o 20 candidatos que digan ser de la oposición, no lo vamos a lograr. Tenemos que construir una alternativa democrática cuyo primer paso, desde mi punto de vista, es elegir en primaria un solo candidato. Yo estoy seguro que uno solo, acompañado por el resto de los factores políticos y el liderazgo, el resto de la dirigencia política, yo creo que ese va a vencer, va a derrotar a Nicolás Maduro y va a generar el cambio político que de manera urgente el país está
exigiendo y pidiendo a gritos. Compartimos lo complejo que representa efectivamente y en el marco de una acumulación de equivocaciones. Pero dicen entendidos que la política es la ciencia de las circunstancias, de las oportunidades, pero también de las posibilidades. Esa palabra posibilidades muchas veces no es medida por actores que se creen o se atribuyen tener una razón para presentar candidaturas. Se habla de 10 precandidatos presidenciales. ¿Eso es ser serio? ¿Ser asertivo? ¿Decirle la verdad a la gente? Por eso es la primaria. Porque si usted pone en manos de todos esos candidatos, 10, 15 o 20, para que escojan uno, no lo vamos a lograr. No se van a poner de acuerdo. Cada uno va a esgrimir argumentos legítimos o no para decir que no, que el que debe ser es él y no otro. Y creo que en ese sentido entonces hay un método que es infalible, que es irrefutable, que es que el pueblo lo elija. Y yo creo que ese es un primer paso. Y yo insisto en lo que esto es un primer paso en la construcción de esa alternativa democrática frente a Maduro, porque luego, una vez que tengamos ese único candidato, bueno, ese tiene que hacer el gran compromiso de, apoyado por supuesto por el resto del espectro político del país, de recorrer Venezuela para promover la otra unidad, que es la unidad que verdaderamente nos va a dar la victoria, que es la unidad del pueblo que quiere vivir en democracia, del pueblo que quiere vivir en libertad, frente a lo que hoy tenemos y lo que representa Nicolás Maduro. Entonces, esa polarización es la que luego tenemos que construir. Por supuesto, no solo, bueno, aquí está el candidato, esta es una cosa distinta a Maduro, sino que tiene además que tener acordado con el resto de los factores políticos y con Venezuela un acuerdo de gobernabilidad con unos planteamientos claros de cómo debemos reconstruir Venezuela. Yo creo que eso es fundamental para que el país, el pueblo venezolano, también sepa a qué atenerse con ese cambio del cual venimos hablando. Para mí, lo que está claro, lo que es cierto, es que Venezuela no puede seguir viviendo en estas condiciones. Yo, de verdad, da dolor, y para mí todo cuanto ocurre en Venezuela es un asunto de humanidad, porque si hablamos de la diáspora y de los que mueren, de esos caminantes buscando nuevos destinos y mueren por ahí en sus travesías, eso es un dolor demasiado grande, desgarrador, esto es terrible. El que muere por desnutrición, o el adulto mayor que muere porque faltaron sus medicinas, o el niño que murió porque no le hicieron el trasplante a tiempo, o no le dieron el medicamento en el hospital, o el niño que no pudo seguir avanzando en la escuela porque tenía que ponerse a trabajar para ayudar a la familia. Bueno, son tantas las situaciones humanas que vivimos, el drama humano que vive el pueblo venezolano, que es lo que me lleva a concluir de que Venezuela no puede seguir viviendo esta situación tan dolorosa que vive en la actualidad. Ahora, en ese escenario de posibles 10, 20, 30 precandidatos, ninguno obtiene una mayoría absoluta sobre el resto, aunque tenemos un sistema electoral venezolano de mayoría relativa. Ha surgido la tesis de una segunda vuelta, si nadie alcanza más del 50%, entre los dos precandidatos que logren mayor votación. Sí. Bueno, eso está planteado y está dentro del tema de discusión del reglamento. El reglamento para la primaria todavía no está concluido, se está debatiendo, y uno de los planteamientos que hay, por cierto, yo concilio mucho con ese planteamiento y creo, bueno, vamos a ver, porque como no se trata de uno solo el que está haciéndolo, sino que es un acuerdo o un reglamento compartido, bueno, es uno de los planteamientos que allí está, como el hecho de que se haga la primaria sin el CNE, que participe toda la diáspora que pueda o que sea posible,
que participen los inhabilitados. Todo esto es parte de todo el asunto que se está discutiendo. Hay una todavía esperanza de que la comunidad internacional pueda seguir influyendo, colaborando, contribuyendo, arbitrando de alguna forma la actuación de la oposición frente al hecho de que, por un lado, algunos actores internacionales pudieran estar conversando con el gobierno, pero en el caso particular de la oposición, el llamado a la unidad. ¿De qué manera podría contribuir la comunidad internacional, bien sea en ejemplo, bien sea en orientación, bien sea en llamar la atención con suficiente autoridad para que algunos actores que individualmente todavía siguen siendo parte del foro político entiendan que si no hay unidad no hay posibilidades ni siquiera de competir? Bueno, yo creo que en ese tema de unidad tú tocas un aspecto que es clave. Yo creo que la unidad para nosotros, tal como la vemos, no es solamente un asunto de necesidad, diría yo, electoral para vencer, sino yo creo que es un asunto estratégico y que tiene que trascender incluso el propio acto electoral. Porque la unidad no solo es para el acto electoral, la unidad es para reconstruir el país entero. Solo en unidad podemos incluso garantizar que ese cambio político del cual estamos hablando se mantenga, porque los otros no son muchos y van a seguir jugando. Y hay que tener claro que Maduro, que no está de brazos cruzados aquí, que juegan de manera dura, brutal, van a poner a otros actores que van a decir que también representan la oposición y que yo puedo perfectamente descalificar o aclarar, mejor dicho, señalando que son camuflajeados, que están colándose en la oposición, pero que no representan de ningún modo a aquellos que quieren o tienen como propósito y objetivo salir de Maduro y restablecer la democracia, la libertad y la institucionalidad en el país. Conversamos con Andrés Velázquez, dirigente político, fue candidato presidencial, gobernador del estado Bolívar, con quien continuaremos conversando en el desarrollo de esta entrevista. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil.